Amigos, un gusto reencontrarnos en este espacio de justicia electoral a la semana. En esta ocasión estaremos hablando de transparencia y procesos electorales, así que bienvenidos. A partir de la década del 90 del siglo XX, la transparencia gana espacio en la agenda pública en conexión con la preocupación por el fenómeno de la corrupción, que afecta directamente la calidad y sostenibilidad de nuestras democracias, como demuestra año tras año el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Como parte del Estado, los órganos electorales están alcanzados por la obligación de respetar el derecho de acceso a la información y también por las exigencias de la transparencia activa. Además, los organismos electorales tienen por misión un particular deber de transparencia que surge de los principios democráticos, los tratados y los estándares internacionales en materia electoral. Sin transparencia, el proceso electoral resulta viciado, genera sospechas, impide que las y los ciudadanos ejerzan a plenitud sus derechos, deslegitima los resultados y a las instituciones. La transparencia es condición para que las elecciones sean limpias e imparciales, y es un valor esencial para el fortalecimiento de los partidos y del régimen democrático. La transparencia es el elemento base sobre el cual es posible reconstruir la confianza de la ciudadanía. Y les quiero presentar a quien nos acompaña en esta ocasión. Le agradezco mucho su presencia, como cada vez que hacemos una invitación a que acepte estar con nosotros y con ustedes, al doctor Francisco Javier Acuña. Él es comisionado presidente del INAI, a quien recibimos una vez más en este espacio. ¿Cómo te va? Qué gusto. Lupita Juárez, qué gusto que me des la oportunidad de venir a saludarte, en donde tantas veces tuvimos la oportunidad de coincidir cuando se grababan programas en esta que fue mi casa y que cada vez que vengo con mucho cariño. Oye, pues empieza el proceso 2018, ya está en marcha, vamos viendo diferentes situaciones, diferentes momentos, y ahora le toca el turno al INAI, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque lo que queremos saber es justamente cuál es el papel que juega esta institución precisamente en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Bueno, el INAI es un organismo regulador de una parcela muy fina, muy pequeña, pero muy importante, de la actividad del estamento electoral en un momento o en un periodo de proceso electoral. Como lo has dicho, a partir del 8 de septiembre, toda la dinámica del país se vuelca en lo electoral. Y la verdad es que este es un asunto que solo en México se da. El INAI es una institución realmente muy joven, pero apenas adquirió hace 3 años, cuando la reforma al artículo 6 que se dio en el 2014, ya le concedió amplias potestades y pues la Ley General de Transparencia puso a los partidos políticos como sujetos obligados directamente ya bajo el auspicio, el acompañamiento y también la indicación del INAI, que ahora directamente los atiende. Antes era todo a través del INE. Antes IFE, los partidos políticos eran sujetos de la Ley de Transparencia, pero indirectamente, vía el IFE, ahora INE. Pues ahora el INE, este propio tribunal, el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE, y por supuesto los partidos políticos son sujetos obligados en materia de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y acceso a la información pública por el INAI. O sea, el INAI juega un papel de acompañante del deber de estos institutos e instituciones, pues en cuanto a la ciudadanía, en cuanto a entregar, a publicar la información que tienen que tener en día y al día. Y esto, Lupita, se vuelve un asunto de formidables proporciones, porque las obligaciones de transparencia, que eran 17 hasta antes del 2015, que ya la nueva ley general estableció 48 obligaciones comunes para todos los sujetos obligados, pero fíjate que a los partidos políticos, por ser pues tan dinámicos y tan importantes en la vida nacional, todavía les impusieron 30 obligaciones más. Bueno, hoy estamos hablando de muchísimas. ¿Las cumplen? Las deben cumplir, ¿Sí? que eso es lo importante, y están atendiéndolas gradualmente, porque entenderás tú que se vuelve esto un asunto de enorme trabajo para los partidos políticos. Los partidos políticos, los 9 nacionales, tienen un compromiso que han ido reivindicando cada día, y todas las veces ellos se proclaman animosos de cumplir con sus deberes de transparencia. Esto lo hemos ido comprobando poco a poco. Hace apenas 2 meses y medio hicimos pública la evaluación que hicimos, la primera evaluación que hicimos a los 862 instituciones a las que el INAI acompaña en este proceso permanente de información pública.
Bueno, dentro de ellos a los partidos políticos les hicimos su evaluación y salieron en términos amplios razonablemente bien. Claro, hubo algunos que sacaron mejores notas que Sí. otros, pero lo que importaba en esta ocasión, que todavía no había potestades de nosotros para exigir en sanción, o sea, todavía no podíamos establecer sanciones sobre los sujetos obligados. En general, hicimos más bien una invitación a redoblar esfuerzos. Todos están todavía con acicates y con pendientes, unos más que otros, pero en general fue una dinámica muy interesante. Los partidos políticos habían estado en la historia esta un poco reticentes a dejarse Sí. sujetar por la ley, Claro. porque como ellos al seno de las cámaras tenían a sus representantes para legislar, se fueron quedando hasta el final. Ellos y los sindicatos son los últimos actores que entraron realmente a la exigencia nacional de transparencia. El INAI juega con el INE y con el Tribunal Electoral, desde luego, la FEPADE por otro lado, pues un papel de ese conjunto de instituciones que de maneras muy distintas participan en los procesos electorales. No podemos negar que el INE es la institución que en primer nivel organiza toda la elección y por consecuencia que es la autoridad electoral, vamos a decir, clásica, la administrativa, es el INE y es el INE el que lleva el mando en este caso. El INAI juega un papel, ya dije, selectivo. Sí. Y cuando el INAI detecta que hay incumplimientos en materia de transparencia, de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos, entonces el INAI lo que tiene que hacer es iniciar una investigación, exigir al partido político de que se trate, que explique por qué está omitiendo tal información, por qué no publica tal o cual otra información, y por consecuencia, pues evidenciar ante el INE en un momento dado cómo debiera ser sancionado ese partido político. Dime una cosa, ¿cuál es la obligación de los partidos políticos? Dices que son sujetos obligados. ¿Qué significa esto para que nuestros amigos para que la gente puedan lo entender? entendamos. Todas las instituciones públicas son obligados ante la ley y por la ley a cumplir con abundante información pública. En sus portales de internet, todas las instituciones, en los portales institucionales, como les llamamos, páginas web o portales simplemente, de colocar un enorme cúmulo de información. ¿Para qué? Para que la ciudadanía no tenga que pedirla, sino pueda con Que sea ello pública, ¿verdad? ingresar y acceder a ella, ¿no? Entonces, la información es tan abundante como prácticamente todo lo que se hace. Los partidos políticos, sin duda alguna, tienen que poner permanentemente información actualizada, como todas las instituciones, pero cuando hay un proceso electoral, el dinamismo electoral exige que estén, pues, arriba o subidas a la página todas las acciones, las convocatorias que hacen constantemente los partidos para renovación de dirigencias, para asignación de ciertas funciones, cuando ya se trata de campañas concretamente iniciadas o el turno con el que se van dando, los informes de todas las actuaciones de las autoridades electorales y de las autoridades partidarias. Los partidos tienen una vida muy intensa durante los procesos electorales porque están permanentemente llevando a cabo juntas, comités, acciones, asambleas. ¿Informes Entonces, de dinero, por ejemplo? todo, ¿También? todo. Todo. El dinero es todo. Ya lo dijiste más claramente. El dinero es lo que se llamó la ruta del dinero público. Se dice en inglés el follow the money. Bueno, sigue el dinero, la ruta del dinero es bien importante y los partidos políticos reciben dinero que el INE les hace llegar del erario y se los va suministrando, tampoco se los da todo de golpe. Y cada gasto que hacen los partidos políticos tiene que quedar reflejado y cualquier ciudadano, sea más o menos conocedor de cuestiones hasta de dineros, en eso radica la importancia, puede tener claridad o puede tener nociones de cómo se va gastando el dinero para las campañas. Cuando se trata de una elección federal tan competida como esta, es mayúsculo el ejercicio. Porque Y mucho el los partidos, interés, además, ¿no? Y muy grande el interés. Los partidos políticos tienen una representación nacional que es sobre los que el INAI está encima, o debería estar encima, vamos a decirlo así para que la gente nos entienda, pero los partidos locales, a su vez por los organismos de transparencia estatales, que son los compañeros del INAI en la misión esta de carácter de todo el país en su conjunto. Entonces, las campañas, imagínate tú la cantidad de interacciones que hay entre el Partido Nacional y los partidos locales, el mismo partido, pues, el que quieras, con su similar local, tiene una cantidad de convenios, compromisos, actos de campaña que se dan en tal lugar, pero que va el candidato nacional o que van los directivos nacionales o los dirigentes nacionales. Permanentemente los partidos desde la visión nacional están llegando a todas las regiones del país, pues para tratar lógicamente de conseguir adeptos y de asegurar que el día de las elecciones tengan el mayor resultado posible.
todo lo que es dinero, todo lo que son gastos, todo lo que son sanciones que reciban por parte del INE, tienen que quedar aclaradas y tienen que quedar explicadas por qué se votó en tal sentido, por qué se logró tal cosa. ¿Hay información reservada? ¿Hay información que se pueda publicar y otra que no? ¿O en el Sí. caso de los partidos todo se No, tiene bueno, que publicar? los partidos políticos como instituciones de interés público tienen una marcada sujeción a que un número muy importante de su información debe ser pública y publicada, porque en eso consiste la cuestión. No basta con que sea pública, hay que ponerla, hay que evidenciarla para que cualquiera la pueda ver. Ahora, siempre va a haber algunos flecos, hay que llamarlo excepciones. Al principio de máxima publicidad, que es la máxima transparencia, siempre habrá algunos elementos que puedan quedar a salvo. Por ejemplo, si hay un proceso que se está siguiendo contra algún candidato o hay una reyerta entre algunos candidatos que se acusan mutuamente ante el partido, o el partido está por resolver algún procedimiento sancionatorio respecto de algunos candidatos o dirigentes por cualquier acusación durante los procesos electorales, eso se multiplica. Entonces hay una serie de elementos de esa información que no se puede dar toda, porque entonces se pondría en conflicto la garantía de audiencia o el debido proceso que siguen esas autoridades electorales para resolver. Pero siempre será la excepción, Lupita. Realmente la regla es la máxima transparencia. La cuestión electoral en México se edificó por la transparencia. Fíjate que la transparencia en México nació por la vía electoral, por la gran desconfianza que había y que sigue habiendo, que es lo que es lamentable, pues entre los competidores políticos. Los partidos políticos primero se quejaban que había un partido hegemónico, luego que había un partido dominante, y después que hay partidos que en ejercicio del poder tienen condiciones de ventaja respecto de los que son oposición, pero eso es normal y se va a dar siempre. Entonces, siempre va a haber dosis, pero muy pequeñas, de información que se pueda reservar. Otra que es siempre considerada inaccesible a cualquiera que no sea el titular, es la información que es confidencial, que es la que tiene que ver con los datos más personales o íntimos de las personas, que incluso pueden ser los candidatos también, o pueden ser también los dirigentes de algún partido, o pueden ser terceros involucrados en alguna situación que tiene que ver con alguna cuestión electoral. Los partidos tienen que exhibir, y esto fue un motivo que este tribunal resolvió, los padrones de afiliados. Lupita, este es un tema bien importante, porque todos los partidos se acusan unos a otros de inflar aparentemente sus padrones o de decir que tienen más militantes de los que realmente tienen. Ahora cada vez las tecnologías nos permiten evitar los problemas que antes había, porque hay otra cuestión, los homónimos. En México muchos nos llamamos igual, porque pues somos dados a las tradiciones de nombres, y entonces resulta que hay muchos que se llaman como tú o como yo, y al momento que un partido dice, yo tengo este número de militantes, y esto es determinante para poder pues mantener primero los resultados cuando viene una elección, pero también para una serie de prerrogativas y de trámites internos ante el INE, tiene que demostrar que efectivamente tiene ese número, pues llega a pasar que hay piratería también de militantes. ¿Nos sigues platicando del tema? Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. La invitación para que se quede con nosotros y se entere de lo más importante. Seguimos platicando aquí y si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de redes sociales. Regresamos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México.
Amigos, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí entre estos temas de las elecciones, esto que se viene, que es realmente muy intenso y muy interesante, transparencia y procesos electorales. Y Paco, nos decías de estos padrones inflados, pero a ver, No, bueno, cuéntanos. todos los partidos tienen el deber de dar certidumbre Sí. sobre el número de afiliados que tienen. Y no solamente sobre el número, porque eso podrían darlo con estadísticas, sino con los nombres de ellos. Esto, desde luego, entraña discusiones importantes, porque tú y yo sabemos que también hay clientelas políticas electorales, y también, pues, esto puede servir para que haya abusos por parte de caciques o líderes locales. Esto es parte de los procesos, pero nunca hay que olvidar que el INE es la máxima autoridad respecto de los partidos políticos en lo ordinario. Ahora, a veces se acude ante el INAI para destrabar situaciones de transparencia o de máxima transparencia. El INAI ahora tiene, ya dije, una serie de potestades para vigilar que los partidos cumplan con la obligación de colocar la información. El O INE sea, no es nos el pueden que engañar tan fácilmente ahora, no, ¿no? se complejiza para Sí. los partidos engañar. Eso es la verdad. Ujú. Porque ahora hay dos mirillas, hay dos vías para estarlos Claro. verificando. ¿No chocan? No, ¿No? jamás. ¿No? Jamás el INAI puede entorpecer las gestiones del INE. El INE lleva su propia cauda. El INE es la autoridad máxima en lo electoral, en términos administrativos. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad en lo jurisdiccional y es la última y más importante autoridad que hay en lo electoral. El INAI conoce permanentemente y cada vez más, y esto qué bueno para que la gente también lo haga, cuando alguien accede a la página y verifica si no está la información que busca o no está la que debe de estar, entonces puede ir ante el INAI y acusa al partido o al INE incluso Sí. o al tribunal, ¿eh? ¿Ah, sí? También puede. Y por ejemplo, en el caso del INAI, ahí cómo Bueno, se, pues cómo se observa, llega a pasarnos que, digo, apenas esto está generándose, porque estas son todavía recientes las obligaciones. Llegar a pasar, pues tendríamos nosotros que hablarle al tribunal con toda la pena y la amistad del mundo. Si le oigan, señores, pues están aquí quejándose que no tienen tal o cual información en la página, efectivamente no la tienen, Y tienen la que deben de cumplir. tener y la deben de cumplir. Con el INE igual pasaría. Con los partidos políticos esto no solamente pasa así, sino que los partidos se acusan entre sí, Sí. porque es natural, compiten y entonces se acusan unos a otros, y esos procedimientos se van a intensificar a partir de enero de este año, del año próximo, pues que ya estando en el proceso electoral más avanzados, imagínate tú, ahora sí va a haber consecuencias a no haber colocado la información que Sí. tenían que poner. Hablabas hace unos momentos de las sanciones. Antes no podían sancionar No, ustedes, pero ahora sí. No, nosotros apenas se aplazó por una decisión del Sistema Nacional de Transparencia que preside un servidor o quien sea presidente del INAI, se aplazaron en enero esas consecuencias. Para el caso de los partidos, nosotros no vamos a poder sancionar. Va a ser el INE el que finalmente sancione. Pero sí le vamos a nosotros a armar el expediente y le vamos a decir al INE con todas las claridades, este partido sí incurrió en estos y estos faltas relacionadas con la transparencia, fue opaco deliberadamente, pudo haber actuado con dolo, engañó, omitió información, y entonces eso lo puede hacer. Lo acusamos, y entonces, ¿qué efecto va a tener? Que los medios de comunicación van a darle todavía mayor peso al escándalo que se puede generar porque un partido haya incumplido en transparencia durante el proceso electoral. Al margen que por la vía electoral también se pueden acusar. Y por otro lado, los recursos, Lupita, esto es bien importante, porque permanentemente otra es la cuestión que tú solicitas una información. Por ejemplo, quieres saber todos los gastos de un dirigente de un partido, de un candidato, que por qué no ha hecho, por qué fue a tal lado, Sí. por qué no fue al otro, etcétera. Y eso nos interesa porque, como tú decías, es dinero del pueblo, no Es es dinero del erario. pueblo y es una gestión. Los actores, los candidatos, aunque fueran independientes, también ellos Sí. van a ser monitoreados naturalmente y tienen que rendir explicaciones de lo que hacen. ¿Ustedes le van a requerir también al Nosotros INAI? vamos a estar jugando un al- papel ahí de seguimiento. Los independientes no tienen una condición de sujetos obligados, vamos a decir, ordinarios, porque no son un partido Claro. político. Pero sí les Son interesa que la gente sepa que ellos son transparentes, ¿no? Lo acabas de decir, ellos de motu propio, te lo puedo asegurar, que van a buscar acercarse ya una vez que estén constituidos y reconocidos, que para eso todavía falta. Seguramente el INAI va a estar presto a a escucharlos Sí. y a proponerles que de motu propio pongan sus portales, expongan y expliquen todo lo que hagan, porque finalmente nos importa a todos. Sí. Y finalmente, cuando alguien se queja porque no le respondió bien un partido o el INE o el propio Tribunal Electoral una solicitud de acceso a la información, que esto ya viene pasando de tiempo para acá, entonces ahora el INAI sí conoce en recurso.
Entonces esa persona se siente satisfecha y va con el INAI y le dice, mira, el tribunal me contestó mal, o no me quiso contestar, o me contestó una cosa menor a lo que yo le pedía, o me dio gato por liebre, puede decir, cualquiera que respondió así. Entonces nosotros intervenimos, conocemos del asunto, uno de los 7 comisionados lo proyecta y los otros lo resolvemos en común, y al final sí podemos exigirle al INAI, al INE o al tribunal, pues en términos muy respetuosos, pero sí podemos decirle, oye, pues sí tenías que haber entregado esta información, o bien hiciste bien en negarla porque es información confidencial, o porque es información reservada en términos de ley. ¿Y ustedes tienen la capacidad para recibir toda esta información? No, bueno, afortunadamente, qué bueno que es una pregunta que se tiene que... La información no la conocemos nosotros, no la tenemos, nosotros no la administramos. Solo exigimos a la autoridad que la tiene, que la entregue al que le corresponde. Nosotros no pasa por nosotros la información, sería imposible nosotros retener esa, imagínate la cantidad de información. Hay solicitudes de acceso a la información que piden un mundo de información y se deben de entregar. Y no importa que sea quien la pida, que no se sepa quién es, no importa, ¿eh? Muchas veces Mickey Mouse y Winnie Pooh han conseguido enorme información importante porque no nos importa ni nos debe importar las autoridades quién la pide ni para qué la quieren. O sea, ustedes no investigan a ver si la pidió tal o cual. No, eso puede ser. Cualquier puede persona ser un periodista, que pida. puede alguien pedirla con tu nombre y con el mío y podemos luego resultar ser mal queridos en algunos lados adicionalmente porque pensar que alguien usa nuestro nombre, o puede ser la misma persona por su nombre sin ningún problema. Puede ser un nombre ficticio, pero cada vez más la gente se anima a pedirla por su nombre, fíjate, porque no hay consecuencias ni nadie puede decirle que porque estás pidiendo información te voy a hacer un daño indirecto. Es un derecho, te voy a ciudadano. coaccionar. Es un derecho pleno y este tribunal ha tutelado ese derecho en el ámbito electoral de manera histórica. Paco, ¿qué se viene? ¿Cuál es el reto? Se vienen momentos de mucha agitación, de mucha tensión. El INAI debe servir para distensar, para clarificar, para transparentar. Finalmente la transparencia vino a ser una solución para remediar pacíficamente las diferencias en un proceso electoral, gracias a que los mexicanos hemos optado por la vía legal, la vía de la legalidad. Las instituciones electorales se han mantenido como una necesidad para que las disputas por el poder, por buscar el poder, sean legítimas y sean legitimadas a través de las actuaciones de las autoridades electorales y de las autoridades que en este caso, como nosotros somos auxiliares de las autoridades electorales, para ayudarles a discernir y a que la gente en México al final tenga claridad de lo que hace y cuando llegue a emitir su voto, pues tenga más conciencia crítica y lo haga con mayor libertad. ¿Cómo se va a trabajar con el tribunal? Unidos, como siempre lo hemos estado, hombro, con los magistrados tenemos una enorme relación, la presidenta Yanín, y con los magistrados todos hemos estado permanentemente viéndonos. Vamos a mejorar y ampliar siempre los convenios que ya tenemos de colaboración para enriquecerlos con elementos e insumos nuevos. La tecnología no para y siempre hay elementos nuevos que poner en valor, pero con el INE, con el tribunal y con las instituciones electorales y con los 9 partidos políticos tenemos una buena relación. Te agradezco mucho, como siempre, que hayas platicado con nosotros aquí en este espacio. Yo a ti. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted. Le dejamos con este resumen de lo más importante, las actividades aquí en el tribunal, y nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó modificar la resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado 14 de julio. En el procedimiento ordinario sancionador, en el cual se sancionó a Televisa y Televimex por participar indirectamente en la difusión indebida de propaganda política electoral durante la transmisión del encuentro de fútbol entre el Club América y Toluca el 2 de mayo de 2015, a través de diversas vallas y unimetas colocadas alrededor de la cancha del Estadio Azteca. Al inaugurar la 9ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral en San Miguel de Allende, Guanajuato, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Janine Otalora Malasis, indicó que quienes forman parte de los órganos de justicia electoral iberoamericanos tienen una gran labor que desempeñar para recuperar la confianza de las ciudadanas y ciudadanos en la democracia. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, inauguró en San Miguel de Allende, Guanajuato, los trabajos de la Red Mundial de Justicia Electoral, cuya misión es lograr un mundo más justo conforme a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, cumpliendo los estándares internacionales y buenas prácticas en la materia. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes los magistrados de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdés.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.